A los autónomos, como tenemos esa dinámica de trabajo, pues cuesta mucho trabajo delegar, porque pensamos que nadie va a hacer las cosas como nosotros. Ah, no, eso precisamente es una de las mayores creencias limitantes que tiene un autónomo, el pensarse o el saberse a sí mismo como imprescindible, ¿no? Entonces, claro, mucha gente te lo dice, no, yo es que no voy a contratar porque nadie va a hacer el trabajo igual de bien que yo, ¿no? Claro, es que tú has sido el único albañil que ha habido en el mundo, o has sido el único fontanero que hay en el mundo, o eres el único abogado del mundo. Claro, efectivamente, nadie lo va a hacer igual de bien que tú. Lo que tú tienes que tener en cuenta es lo siguiente, que nadie somos imprescindibles, ¿vale? Y además eso lo viví yo en primera persona, ¿no? Yo tuve que contratar a gente para mi academia, para que liberarme yo de carga de trabajo. Y lo primero que pensaba precisamente también era eso. No lo va a hacer igual de bien que yo. Mentira, incluso lo puede hacer mejor. La diferencia está en que nosotros cuando montamos una empresa la parimos como cuando parimos a un hijo. Y entonces lo consideramos como algo nuestro. Y cuando algo lo consideramos como nuestro y lo ponemos en manos de otro, ¿vale? Pues imagínate cuando dejas tu hijo en manos de otro, el primer día que lo llevas a la guardería, ¿no? El primer día que lo dejas con los abuelos, incluso, ¿no? Cuesta mucho trabajo, pero tenemos que sabernos que no somos imprescindibles. Eso sí, también hay que matizar esto. No se puede hacer cualquier tipo de contratación. Es decir, hay que hacer una buena selección de personal y luego, ante esa buena selección de personal, merece esa persona que le demos la formación necesaria para que pueda hacer las cosas como yo las venía haciendo, ¿no? Entonces aquí entra el tema del compromiso de los trabajadores. Evidentemente, cuando contratas a alguien, pues quieres responsabilidad, por supuesto, por parte de los trabajadores. Es un tema del que muchos autónomos pues nos quejamos a la hora de contratar. Solemos decir que no se contrata porque nadie se compromete con el trabajo, con los clientes. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Porque ¿está en nuestra mano este problema? Sí, por supuesto que está en nuestra mano. Es decir, siempre a la hora de contratar, lo que primero nos echa para atrás es precisamente eso. Nadie tiene compromiso hoy en día, ¿no? Nadie tiene compromiso porque de alguna manera tú no le has comprometido a ello. Es decir, es cierto que hay que hacer una buena selección de personal, como hemos dicho, pero, por ejemplo, en todos los procesos de coaching de empresas, cuando tú haces una evaluación de lo que es la empresa, ¿no? A través de un feedback 360 o cualquier otro tipo de pruebas psicométricas que hacemos, también se sale a la luz, ¿no? Lo que es el compromiso que tienen los trabajadores. Y claro, y cuando no se cumple ese compromiso es porque hay en la empresa un desequilibrio. Y un desequilibrio cuya máxima responsable en este sentido sería el gerente de la empresa, ¿vale? El autónomo, el empresario. Nosotros dentro del coaching lo hacemos a través de las leyes sistémicas. Es decir, las leyes sistémicas, que acuérdate que hablamos de ello en un programa, que aplicamos a la familia, también se puede aplicar a la empresa. Por ejemplo, la primera ley, que es la ley de pertenencia, es decir, tus trabajadores se sienten pertenecientes a la empresa. Es decir, vamos a ver qué tipo de compromisos se sienten útiles dentro de la empresa. Un trabajador que no se siente útil en la empresa normalmente pasa, trabaja, cobra a fin de mes y no hace nada más. Si un trabajador tiene una cierta responsabilidad o tú haces que la empresa se sienta perteneciente a él, pues evidentemente ese trabajador va a ganar compromiso. Otra ley muy importante, la de antigüedad. ¿Cuántas veces nos saltamos esta ley, no? Y no tenemos en consideración las personas que llevan más tiempo en la empresa. O cuántas veces no hay una correspondencia entre el dar y el recibir, que si te acuerdas es una de las leyes más importantes dentro de las leyes sistémicas. ¿Por qué? O bien porque el trabajador no recibe todo lo que da, o bien porque el trabajador no da todo lo que recibe o no crea ese desequilibrio en el dar. Está claro que si un trabajador hace y da para la empresa, de alguna manera lo tiene que recibir. Si no lo recibe va a generar frustración y entonces, lógicamente, ese compromiso se va a ver disminuido. Y así pudiéramos seguir con todas las leyes. Si cabe destacar la ley del reconocimiento, ¿no? Es decir, todo trabajador, aparte de su nómina, merece, como hemos dicho alguna vez, un reconocimiento al valor que ha generado en esa empresa. Todo esto se mira dentro de la empresa a ver si hay algún tipo de desequilibrio o no. Si hay desequilibrio, normal que no haya compromiso. Pero si realmente el gerente pone el foco en crear equilibrio en todas las fases y facetas dentro del sistema, sus trabajadores se van a sentir como, muchas veces nos reímos de ello. Sí, pero nos reímos de ello muchas veces cuando en Estados Unidos los vemos que dentro de la empresa dicen somos una gran familia, ¿no? Pero a ellos les va bien y a nosotros no, por algo será. Y es cierto, tus trabajadores
tienen que ser parte de tu familia. Y tienen que ser parte de tu familia seguramente porque incluso pases más tiempo con ellos que con tu propia familia. Seguro. ¿No? Entonces, las relaciones personales aquí son fundamentales, son muy necesarias. Y eso hay que cuidarlo mucho dentro de la empresa, ¿vale? Para generar ese compromiso del que nos quejamos que no hay. Pues muy interesante el tema, claro que sí. Todos los autónomos, todas las empresas que nos están escuchando, pues aquí está don José Manuel Valadez que nos está pues dando una lección de cómo debemos comportarnos ante los trabajadores y en nuestra propia empresa. Bueno, pues José Manuel, sabemos que este domingo vas a impartir en Socuéllamos un taller sobre este tema del que estamos hablando. Y bueno, pues ¿podrías adelantarnos algunas claves que nos puedan ayudar a cumplir este objetivo de hacer que nuestro negocio funcione por sí solo? Sí, claro, por supuesto. Además, que como has dicho, este domingo vamos a dar en Socuéllamos, en la Torre del Vino, a las 11, y aprovecho y hago difusión de ello, porque además la entrada es gratuita y vamos a hablar de todas estas claves de las que podemos hacer ahora mención y vamos a entrar en profundidad. Y lo más importante, todos los asistentes se van a llevar algo de tarea para casa, ¿no? Algo que pienso que les puede venir bien en su crecimiento, ¿no? Y es cierto que hay claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de emprender, ¿no? A la hora de ser autónomos. Porque tú puedes ser un grandísimo profesional, y eso me ha pasado a mí, que he podido ser un gran profesional en mi trabajo, pero puedo ser un malísimo empresario. Sí, sí. Y eso nos ha pasado a muchos. Entonces, yo partiendo del error, que hemos aprendido casi todos por ensayo y error, pues sobre todo aquellos emprendedores, aquellos que han iniciado actividad, pues siempre les digo, aprende antes, ¿no? Entonces la primera clave es precisamente el aprendizaje, es decir, lee mucho, ¿no? Son muchos los coaches que dicen que el dinero no se encuentra en los bancos, el dinero se encuentra en las librerías. Es decir, tú entras en una librería, cómprate un libro que te va a costar 6 euros, te va a costar 8 euros, y después de leerte ese libro vas a ganar muchísimo si eso lo aplicas. Entonces, lee, aprende, vete, ponte vídeos en YouTube. Hay gente que ha pasado ya por esto y ha tenido la gentileza de ponerlo por escrito, ¿no? Y eso hay que agradecerlo. Y es un conocimiento que tenemos que tener. Como hemos dicho muchas veces, educación en finanzas, educación en empresa, educación en cosas de administración, porque muchas veces dejamos nuestra empresa a manos de un gestor y no nos preocupamos de saber estas cosas. En segundo lugar, muy importante, y tú que te dedicas a la publicidad lo tienes que saber mejor que nadie, ¿no? Tienes que hacerte ver, ¿no? Es decir, la gente no va a ir a ti si tú no les muestras algo de valor. Entonces te tienes que hacer ver, hazte una buena página web, métete en redes sociales, profundiza, que la gente te conozca realmente todo lo que haces, todo el valor que tienes, ¿no? Y demostrando ese valor, lo puedes hacer de muchas maneras. Hoy en día, afortunadamente, todo este gran abanico que nos ofrecen las nuevas tecnologías nos permite hacer un blog, poder dar conferencias, hacer webinar, si vendes productos, como decía Julián antes, ¿no? De dar a probar sus productos, ¿no? En su tienda, ¿no? De poder dar muestras gratis para que realmente puedas apreciar el valor que tiene ese producto, ir a ferias, todo lo que puedas hacer por hacerte ver, ¿no? Y sobre todo lo que más importante, darte valor, porque muchas veces el autónomo se menosprecia a sí mismo compitiendo por precio. Y tú no tienes que competir por precio, te tienes que competir por valor. No hagas guerra de precios, no bajes tus precios. Da valor añadido, da un servicio que el cliente lo va a pagar de buen agrado si el valor, si realmente lo vale. Entonces, muchas veces nos quitamos valor los autónomos rebajando mucho nuestros precios. Cuando a ti te cuesta unos impuestos, te cuesta pagar tu IVA, tus trimestres, etcétera. Entonces, date valor a ti mismo con los servicios y los productos que realmente estás apreciando, ¿no? Y luego también muchas veces tenemos el pensamiento de que el autónomo está solo, ¿no? No tienes por qué estar solo. Acabamos de escuchar a Julián hablando de BNI. Haz networking, alíate con otros autónomos, asóciate a asociaciones de empresarios, crea convenios con instituciones, colaboraciones con otras empresas. Habrá muchas empresas que te necesiten y tú necesitarás de otras empresas. Llega a un acuerdo, colabora, no estés solo, asóciate de alguna manera, ¿vale? Y el networking, y tú lo sabes, es algo fundamental para que el autónomo, en lugar de encontrarse solo frente al mundo, pueda tener un compañero que, más que un competidor, va a ser un aliado, ¿no? Y establecer sinergias también te puede hacer crecer.
Luego también, lo hablamos en el último programa, mejora tu relación con el dinero. Estudia algo de educación financiera, ten al día tus cuentas, haz bien tus balances. No simplemente se lo des a la gestoría y que te lo lleve otro. También ten una buena educación financiera y alíate y llévate mejor con el dinero, ¿no? En ese sentido. Y luego también pedir ayuda, ¿no? Cuando uno no sabe muy bien por dónde empezar, pedir ayuda. Puede ser un servicio de consultoría, puede ser un servicio de mentoría, puede ser un servicio de coaching. Necesitas algo o alguien que te esté en tu zona de confort y te meta un poquito de caña, ¿no? Valga la expresión, y te ponga las pilas y te ponga a trabajar en serio. Entonces, eso también nos hace falta. Y yo lo hice en su día, a nivel profesional yo lo hago con muchas empresas y sí que es necesario que haya alguien también que de algún modo te eche una mano en esto, ¿no? No vayas tú solo. Entonces, pienso que estas son claves que harían que tarde o temprano, ¿no? Con mayor o menor esfuerzo, pero tarde o temprano, tu negocio funcione sin ti y tengas la libertad financiera, por un lado, y tengas la libertad de tiempo, por otro, que es lo que deberíamos de tener cuando nos hacemos autónomos, no estar todo el día trabajando, sino generar riqueza, generar valor, generar trabajo, porque los autónomos generan muchos puestos de trabajo. Y ese tenía que ser el objetivo del autónomo. Pues muy bien, José Manuel, hay que aplicar los consejos que nos está dando esta mañana aquí don José Manuel Valadez, experto en coaching y también pues es filósofo, de ahí pues ese don de palabra que tiene que nos lo explica todo divinamente. Bueno, pues nos vamos a ir con las preguntas esta mañana y vamos a ver, por aquí tenemos a Álvaro de San Clemente que nos dice: llevo como autónomo 17 años y nunca he podido delegar. Siempre que contrato a alguien nunca hace las cosas igual que yo y por eso mismo pues al final siempre he tenido que ser yo mismo quien tome las riendas de mi empresa y hacerme cargo de todo el trabajo. Sinceramente, creo que hacer esto es imposible, dice este señor Álvaro de San Clemente. ¿Qué le decimos? Pues lo que le he dicho a muchos, porque esto no es la primera vez que lo escucho. Lo he escuchado yo creo que, no te voy a decir el 100%, pero en casi todas las empresas donde he estado haciendo servicios de coaching, prácticamente lo escucho siempre, ¿no? Es decir, yo tengo un trabajador, ese trabajador no lo hace igual de bien que yo, entonces al final me tengo que poner yo a ello y en más carga de trabajo. No estoy pagando a alguien y encima me toca a mí hacer el trabajo. Es lo primero que te dicen, como nos está diciendo Álvaro. ¿Qué es lo que ocurre? Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Realmente el trabajador hace mal el trabajo o simplemente lo hace de manera distinta como tú lo harías? Porque al final el trabajo termina siempre saliendo, ¿no? Fíjate qué curioso, por muy agobiados que estemos, por muy estresados, por mucha carga que tengamos, al final el trabajo sale. Lo que pasa es que ha salido como tú querías que saliera. Si ha salido de manera distinta, es porque tú no has hecho tus deberes. ¿Cuáles son tus deberes? Enseñarle a tus trabajadores cómo quieres que salgan las cosas. ¿Cuántas veces vas a una empresa y dices, tú tienes por escrito los procesos, los procedimientos y los protocolos de actuación ante determinado caso? Y te dicen, no. Entonces, ¿cómo pretendes que tus trabajadores sigan tus pautas si no se lo das por escrito? Es decir, si entra un cliente a pedirme esto, eso está por escrito. ¿Qué pasa después? ¿No? Si me piden tal obra, ¿cómo la tengo que realizar? ¿Cómo la tengo que ejecutar? ¿Cómo tengo que hacer este presupuesto? Todo eso tiene que estar por escrito en una empresa. Si no lo tienes por escrito, ¿cómo pretendes tú que un trabajador lo haga a tu gusto? Entonces, lo primero que tienes que empezar es por ahí, ¿no? Es decir, vamos a definir cuáles son los procesos que hay en cada empresa, cuáles son los diagramas de flujo, que es así como esto se realiza, y eso lo pongo en conocimiento de los trabajadores a partir de una formación. Me da igual quién entre a trabajar, que teniendo eso por escrito sabe lo que tiene que hacer. Por eso digo que tu empresa funcione sin ti, porque no hace falta que estés tú para que el trabajador sepa lo que tienes que hacer. Entonces, por eso yo siempre le hago esta pregunta cuando me hacen esta reflexión. ¿Realmente el trabajador lo hace mal o realmente lo que pasa es que no lo hace como tú quisieras? Y si no lo hace como tú quisieras, simplemente aquí quien tiene la responsabilidad. El empresario. Claro. Exactamente. Bueno, nos vamos con otra pregunta más. Tenemos a Sonia de Villarrobledo. Nos dice, me encantaría poder contratar a alguien que me quitase horas de trabajo para llevar mi comercio, pero no tengo ingresos suficientes para conseguirlo. ¿Cómo hacer, en estos casos, cómo actuar? ¿Qué debemos hacer? Qué situación más mala. Sí. Porque por ahí hemos pasado todos. Sí. Es una situación donde estás de trabajo hasta arriba, pero estás en una brecha, en una frontera, donde dices, si cobrara un poquito más, pudiera contratar a alguien. Pero como me falta ese poquito más, tengo que seguir yo. Y tengo que seguir solo y en esta situación donde trabajo 16 horas al día y me toca hacer de todo, ¿no?
es cierto, ¿cómo se empieza a despegar en ese momento? Es un punto crítico, ¿no? Es un punto crítico donde uno incluso se plantea o reflexiona el decir si sigo como autónomo o no. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Fíjate, una buena organización y lo que yo llamo la regla del 10%. Es decir, la regla del 10% es, vamos a intentar captar un 10% más de clientes. ¿Cómo puedo captar un 10% más de clientes? Haciendo un 10% más de publicidad, escribiendo un 10% más en tu blog, teniendo mayor visualización un 10%, ¿no? De esa manera vas a tener un 10% más de ingresos. No, se va a multiplicar. Bueno, no va a ser un 10, mínimo, pero se va a multiplicar. Luego, reduce tus gastos un 10%. Seguro que tienes por ahí gastos, haz una buena cuenta de resultados. Seguramente que tienes gastos que a lo mejor puedes hacer por reducir o por abaratar, ¿no? En servicios de proveedores de internet, de luz, de agua, de poder rebajar un poquito a lo mejor esas facturas que tienes, esos gastos fijos que tenemos todos los meses. ¿Cómo poder reducirlo un 10%? Intenta ahorrar un 10% de tu tiempo, ¿vale? ¿Cómo puedes ahorrar un 10% de tu tiempo? A lo mejor no tienes por qué contratar a una persona 8 horas indefinidamente, pero sí puedes delegar ciertas tareas. Por ejemplo, puedo coger un community manager que me quite de las horas de redes sociales. Puedo contratar a una persona de limpieza para que me quite la limpieza del local, ¿no? Y eso a lo mejor son unas horas que te quitan y esas horas las puedes dedicar a cosas que realmente te hagan ganar dinero. Poquito a poco, en ese tipo de... Por eso digo que es la regla del 10%, que un 10% no te va a suponer apenas nada de esfuerzo, pero cada 10% que hagas en cada una de las facetas de tu negocio, eso al final vas a obtener un resultado muchísimo mayor de un 10%. Podemos hablar incluso de un 200% de beneficios. Y eso continuado en el tiempo, seguramente que en 6 meses, en un año, estés en disposición ya de poder contratar realmente a alguien, ¿vale? Que te haga ganar dinero, que te haga hacer más negocio y tú poderte quitar de mayor cantidad de tiempo y mayor carga de trabajo. Es un proceso complicado. Mira, precisamente voy a hablar de ello el taller, entonces a esta oyente le invitaría a que este domingo se viniera al taller porque vamos a ver esto con números, que es cómo mejor se ven las cosas y cómo mejor también nos las creemos cuando nos lo ponen delante de una pantalla, ¿no? Pues claro que sí. Nos está diciendo soluciones al estrés que tenemos cada día los autónomos, al exceso de trabajo y bueno, pues es cuestión de aplicarlo. Pero sobre todo, pues como ha dicho él, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a través de nuestra señal, la 93.2, Tropical FM La Mancha, también a través de las redes sociales en Facebook, a través de nuestras diferentes páginas que tenemos y bueno, todas las plataformas locales y comarcales, a que la gente asista este próximo domingo a las 11 de la mañana en el Museo Torre del Vino de Socuéllamos, donde don José Manuel Valadés nos va a hablar pues de cómo podemos proceder los autónomos para no tener que trabajar tanto y para poder delegar un poquito y que también aumentemos nuestros ingresos. Claro, y luego también todos los asistentes se van a llevar un plan de acción, es decir, que se van a llevar tarea para casa, ¿no? Que les pueda ser de utilidad, ¿no? Para implementarlo en sus empresas. Y luego también terminaremos la jornada con un vinito de la tierra también, pues para conocernos personalmente y poder hablar más en concreto con cada uno de los asistentes sobre su problemática. Pues muy bien, pues yo creo que quedan todos invitados. Una maravilla, como siempre, tener aquí a don José Manuel Valadés. Muy interesantes los temas cada semana. No hay semana que no sea importante el tema. Y bueno, pues especialmente esta semana, sobre todo, lo va a ampliar el tema mucho más ahí en la Torre del Vino el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros. Y el placer, como siempre, es mío, Manoli. Aquí estamos en la intención positiva, sí. Este programita de los jueves, que bueno, sí. Creo que es muy especial. Sí, y poquito a poco también nos vamos dando cuenta, ¿no?, de que todo lo que aparentemente resulta negativo o nefasto muchas veces siempre tiene una intención positiva, ¿no? Y siempre tiene algo que decirnos y siempre lo más importante que todos, incluido yo, por supuesto, siempre he dicho que hay que estar en modo aprendizaje, ¿no? Cuando uno está en modo de sabio, no le entra nada por la mente porque ya se supone que ya lo tiene todo aprendido. Si estás en modo aprendizaje, siempre estás en continuo crecimiento. Y esa experiencia, yo muchas veces lo digo, que el sentirte el tío más tonto del mundo, de vez en cuando viene muy bien. Pues sí, la verdad es que sí. Nunca es tarde para aprender. La verdad es que sí. Nunca se sabe todo lo que uno quiera saber. El que diga lo contrario, miente. Bueno, pues nada, pues aquí quedamos. Decirte que hasta el jueves que viene y por supuesto hasta el domingo. Yo tengo intención de ir a Socuéllamos. Voy a ir a Socuéllamos a ver tu charla
y bueno, pues será un placer, seguro y que sí. os recibiremos encantados. Pues ya está. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí lo que es el programa Levántate de las Mañanas. A partir de ahora continuamos con el magazine. Será hasta las 2 de la tarde con los 19 cañonazos musicales y de la mano de Papi DJ, Mauricio Peña. Muchísimas gracias y como siempre digo, siente, baila y goza que la vida es una sola. Con mis mejores deseos, hoy siempre un besito y será hasta mañana. Chao, sean felices.